Ok, muy buenos días profesora o profesor. El día de hoy vamos a presentar la tarea académica número 4, presentado por mi persona, Andrade Vilca Gary Enrique. Ok, para empezar podemos dar una pequeña introducción y decir que lo de almacenar recursos o comida para ser utilizados en un periodo posterior ya se daba desde la cultura egipcia, helénica o romana, lo cual, como dice acá en nuestros apuntes, había una conservación de mercadería para épocas de escasez, al igual que el tahuantinsuyo que se empleaba por los chasquis y en los denominados tambos era donde había comida almacenada. Okay. Pero ahora pasemos a algo más específico, que serían los almacenes generales, los cuales operan como una sociedad anónima. Son los únicos que pueden emitir los certificados de depósito de los warrants. Ojo. Ahora, ¿cuál es la función de estos organismos, de estos almacenes? Es el depositar, conservar y custodiar la mercadería o ciertos bienes que las empresas depositan en ellos. Ahora, un poquito más si hablamos, ahora como el gatito dice, ¿no? O sea, establece y opera como un almacén aduanero también. Ahora, podemos decir que, bueno, podemos adelantar que los almacenes aduaneros son mercadería que aún no ha pagado aranceles, pero sin embargo pueden ser depositados en esos almacenes. Ahora, tenemos que dar énfasis que el valor de la mercadería tiene que ser mayor a 5 UITs y también debe no tener ningún gravamen, ninguna deuda o garantía que recaiga sobre esa garantía, sobre esa mercadería, perdón, y también debe estar libre de embargos o inmovilización de bienes. Y como les decía acá, pues también puede tener una deuda aduanera, que es la ausencia de los aranceles que serán pagados en un futuro. Ok, vamos avanzando un poco más. La responsabilidad recae desde la recepción hasta la devolución, como podemos ver acá, salvo la mercadería que se deteriore por la naturaleza, ya sea productos perecibles o comida, o un mal embalaje. Ahora, si hablamos de una póliza, acá tenemos dos pólizas. El propio almacén puede contar con una póliza para cada mercadería que tiene ahí. Ahora, si el cliente desea poner o endosar alguna póliza sobre ese almacén, es decir, que yo como cliente voy a poner mi mercadería en tu almacén, pero yo no confío en tu seguro, yo mismo puedo poner un seguro sobre esa mercadería. Claro que hay un riesgo, y es que si ese seguro que yo pongo no cubre totalmente el costo de mi mercadería, el almacén está obligado a contratar otro seguro, pero ya lo pagaría el propio cliente, así que hay un poco de riesgo en esa parte. Ahora, por última parte, podemos decir que el almacén no puede disponer de la mercadería sin alguna orden previa. Ahora, hablemos un poco de los tipos, ¿no? Porque en todo tipo de almacén debe haber tipos. Si vamos por el almacén principal, es el que la madre de todos, donde se almacena todo tipo de mercaderías y que la propia logística del almacén lo permite almacenar ahí. Ahora, si hablamos de un almacén de campo, o sea, en este caso la logística no puede trasladar la mercadería a su almacén principal, ya sea por tema de costos de transporte o de espacio, y se opta por utilizar el almacén del propio cliente, pero será administrado por el almacén general, por la administración. Ahora, si hablamos de un almacén de campo múltiple, es decir, una empresa cafetera almacena sacos de café, de granos de café, pero también va a albergar otros sacos de café de otras personas, de otros clientes, de otras empresas. Eso lo administra ya el propio almacén, pero se utiliza el almacén de un cliente. Ahora, almacén de campo múltiple compartido. Como podemos ver acá, son varios clientes y varios almacenes. ¿Cómo puedo explicarlo? O sea, donde hay varios almacenes que tienen mercadería de varios clientes y está distribuida. Más que todo es para grandes volúmenes.
Ahora, si en el caso, bueno, podemos recalcar algo, y es que la persona que tiene ambos documentos, el certificado y el warrant, es libre de poder examinar o poder manipular su mercadería, hasta inclusive sacar muestras. Así que eso es algo que debemos tener debemos tener en cuenta. Ahora hablemos un poco más sobre el certificado de depósito, ¿no? Que representa el derecho de propiedad de su tenedor legítimo. Puede ser transferido por endoso del título a un tercero. Ahora, acá hay algo que recalcar. Si yo firmo un contrato con un almacén, pero después esa mercadería que está, digamos que reducida en un papel, el papel tú lo transfieres. Es mucho más fácil, mucho más económico. Es como vender un carro y otorgas la tarjeta de propiedad. Ahora, como podemos ver acá, segundo A le vende B. B obviamente no ha firmado el contrato inicial, pero es el tenedor de la mercadería que aparece ahí. Así que por eso a eso nos referimos cuando el certificado no reemplaza el contrato. Ahora, si hablamos de un warrant es utilizado para pedir un préstamo. O sea, el certificado te certifica que tú tienes la mercadería, pero es muy diferente si tú quieres utilizar esa mercadería como una garantía para poder pedir un préstamo. Y es ahí donde podemos destacar el warrant de insumo producto, en el cual, ok, tú utilizas dos materias primas, materia A, materia B. Lo que más valor tiene ahí es la madera o cualquier insumo principal que sea de tu rubro. En este caso de una empresa que hace mesas, su insumo principal sería la madera. Así que tú con esa cantidad de madera pides un crédito, ¿ves? Ahora, usamos para pedir un crédito. Ahora el gatito dice, pero el producto final, obviamente para hacer las mesas o sillas, esa madera inicial va a desaparecer, ¿no? O sea, ¿con qué garantía se queda el banco? Bueno, en este caso sí aplica, pero pasaría la garantía a tener otra definición, otro cambio. La garantía ya no son los troncos, ahora son las mesas o sillas. Ahora, ¿qué pasa si el cliente no paga ese préstamo? Pues sencillamente el banco, en vez de hacer un juicio, en vez de hacer un embargo, opta por adueñarse de la mercadería que está ahí, poder subastarla a través de un martillero autorizado y posterior a ello, al mejor postor, vendérsela y con ese dinero pagar el crédito, los gastos financieros, gastos administrativos, la comisión al martillero y lo que sobre, y eso, si sobra, se le otorga al cliente. Entonces hay un poco de riesgo en todo esto. Ahora, algo que destacar, la mercadería que se almacena ahí y te emiten estos certificados, es como que toda tu mercadería lo han achicado y lo han convertido en un certificado. Eso tú puedes otorgar, transferir o, como podemos destacar acá, tiene para su enajenación, que es transferible o vendible. Así que solamente eso tener en cuenta. Muchas gracias.